Ok, entonces, si tú te fijas, vamos a poner el ejemplo de la tarea, el ejercicio de la tarea. Todos nos dicen, es un rectificador de 3 pulsos que se alimenta obviamente con una fuente trifásica. Nos dan el valor de la fuente, que es 400 volts RMS, voltaje línea a línea o voltaje de línea, a 60 ciclos por segundo. Y nos piden calcular primero el voltaje y corriente de salida promedio. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Bueno, pues te vas a estas fórmulas generales. Aquí no hay pierde. Y entonces aquí, en esta parte, tú tienes que poner la forma de onda. ¿Cuál es la forma de onda? Pues es a la salida un rectificador de 3 pulsos. Entonces, normalmente yo tendría algo así. 3 pulsos y aquí tengo 2pi. ¿Ok? Que es más o menos lo que teníamos acá, mira. Si te fijas, déjame adelanto. Este es el de 6. Entonces yo tengo que tener una función que me describa estos 3 pulsos con respecto al tiempo. Si te fijas aquí en la escala de las X, yo tengo el tiempo, o bien omega t, que es en función de la frecuencia, en radianes. Entonces yo puedo decir, ok, en tiempo son 16.66 milisegundos. En radianes, que es toda esta variable, pues es 2pi, que es como hemos visto que está establecido las ecuaciones que derivamos para los rectificadores de 3 y de 6 pulsos. Entonces yo necesito una función que me describa estos pulsos con respecto a t o a omega t, lo que yo prefiera utilizar en el dominio donde yo quiera trabajar. Entonces vamos a decir que yo lo quiero trabajar en el dominio omega t, que es en radianes, ¿verdad? Porque es lo que me habían enseñado. Entonces, lo que yo necesito hacer es irme a esta ecuación, esta fórmula, y poner la expresión en términos de omega t, que obviamente también pues, va a ser una función senoidal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Es lo que hicimos justamente aquí en esta parte. Si te fijas, esta es mi función, todo esto. Voltaje línea neutro pico multiplicado por la función seno de omega t. Esta es mi variable que voy a estar sustituyendo, que va a estar en radianes, más pi sobre 6, que ya explicamos que ese pi sobre 6 viene del sistema trifásico, ¿verdad? Cuando tú adaptas o acoplas a través de un arreglo de transformadores, pues vas a tener ese desfase natural. Diferencial de omega t, porque es tu variable con respecto a la cual estás derivando o integrando. Y entonces la fórmula te dice 1 sobre t integral de 0 a t de la función, déjame le borro aquí para poderlo poner, de la función dependiente de omega t, diferencial de omega t. Ese es para cualquier valor promedio de una señal periódica. Entonces lo que estamos haciendo aquí es sustituir toda nuestra función por esta expresión que ya obtuvimos. Voltaje línea neutro pico, seno de omega t más pi sobre 6. Diferencial de omega t. Y lo único que me falta entonces es definir el periodo. Ya vimos que para 3 pulsos, que es lo que yo espero a mi salida, 1, 2, 3, yo tengo 2pi. Pues lo que yo hago es integrar únicamente el primer pulso. Este va a ser mi periodo fundamental t, que voy a sustituir acá. Y este se va a estar repitiendo indefinidamente. Entonces, este t,
Pues yo lo obtengo dividiendo mis 3 pulsos, perdón, mi periodo completo de toda la función 2pi entre el número de pulsos que tengo, que son 3. Entonces, a partir de 2pi sobre 3, mi pulso ya se repite. Entonces, mi periodo es 2pi sobre 3. Entonces, por eso aquí yo tengo 1 sobre el periodo, 1 sobre 2pi sobre 3, integral de 0 al periodo. Entonces, aquí pongo 0 a 2pi sobre 3. Integro y lo que me viene quedando es esta ecuación, la 3.4. Pero eso es cuando es modo de conducción continuo, si tú te fijas. Nunca derivamos para un modo discontinuo. Entonces, para evitarnos todo este cálculo a cada vez, ya lo que hacemos es, ok, ¿estoy en modo continuo para mi rectificador de 3 pulsos? Sí, perfecto, pues entonces aplico directo mi ecuación 3.4, es decir, 0.827 por el voltaje línea neutro pico. Se acabó el problema. Ya no tengo que hacer cálculos adicionales. Pero, ¿qué pasa si estás en modo discontinuo? Pues en modo discontinuo es otra historia. Y lo vimos acá para el rectificador de 6 pulsos. Cuando estás en modo discontinuo, para el de 6 pulsos, tienes toda esta ecuación, donde ya aparecen nuevas variables, alfa c, beta, y bueno, KE que ya lo conocíamos. Entonces, ¿qué tengo o qué tienen ustedes o qué tenían que hacer en la tarea? Obtener esta misma ecuación, pero para el modo de conducción discontinuo de un rectificador de 3 pulsos. Esta ecuación, la 3.10, no la puedes usar para el de 3 pulsos que te están dando. Entonces tienes que modificarla. Bueno, ¿y de dónde sale esta ecuación para empezar? La de 6 pulsos. ¿Y cómo le hago para obtener la de 3? Pues bueno, vamos haciéndolo acá. Voy a ponerlo aquí. Entonces yo digo, ok, voltaje de salida promedio en modo discontinuo, ¿a qué va a ser igual? Pues la ecuación me dice que es igual a 1 sobre el periodo multiplicado por la integral. Las integrales, acá está. Integral de 0 al periodo. De la función. Depende de omega t o wt si le quieren llamar. Omega t, ¿verdad? Entonces esa es mi función fundamental para el voltaje de salida promedio en modo continuo o discontinuo. Es la misma fórmula. Pero acuérdate que el modo discontinuo, y aquí te lo voy a ilustrar en este ejemplo, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí 288 volts, que ya lo tenía establecido. Ok, fíjate bien. Vamos a graficar el voltaje. Le ajustamos la escala. Le ponemos de 0 a 400 volts. Todavía muy grande, 230 a 300 volts. Independientemente de estas oscilaciones, observa que aquí, en esta parte, en este segmento, mi voltaje de salida vale E, que es la FEM.
Aquí en este periodo de tiempo le está ganando la FEM al voltaje de salida del rectificador. Entonces, por lo tanto, el voltaje de salida automáticamente es la FEM. El rectificador no está inyectando corriente hacia la carga. Y luego a partir de este momento ya empieza a subir el voltaje, llega a un máximo, se cae y luego en teoría tendría que volver a hacer esto, así. Si yo lograra filtrar mejor mi señal, pues se vería algo así. ¿Ok? Entonces, démonos cuenta que el voltaje de salida únicamente te está conduciendo un segmento de tiempo, que en ángulos le vamos a llamar de alfa C a alfa E. Del ángulo de conducción, perdón, sí, de cruce o de conducción hasta el ángulo de extinción, cuando ya otra vez la FEM le ganó al voltaje de salida del rectificador y la corriente se va a cero. Entonces, yo tengo que hacer mi integral con un periodo de 0 a 2pi dividido en tres partes. Primero, cuando yo tengo de 0 a alfa c, que mi salida vale E, la FEM. Y luego de alfa c a alfa e, cuando tengo este pedazo de senoidal. Y luego, cuando vuelve a valer E, que es la FEM. Entonces tengo 1, 2, 3 segmentos. ¿Sale? Entonces eso yo lo voy a plasmar en mis límites de la integral que estoy trabajando acá. En esta integral. Entonces yo voy a decir, ok, voltaje de salida en modo discontinuo va a ser igual a 1 sobre mi periodo multiplicado, ay Dios, multiplicado por la integral, y aquí voy a abrir paréntesis, van a ser tres integrales, ¿verdad? Porque dijimos que eran tres segmentos. Primero, desde 0 hasta alfa c. ¿Cuánto vale en ese segmento? Mi función vale una constante, que es la FEM. Y luego sumo otra integral, que es desde alfa c hasta alfa e. Y ahí tengo una función senoidal. Entonces tengo voltaje, línea neutro, pico, porque estamos hablando del de 3 pulsos, multiplicado por la función senoidal de omega t más pi sobre 6. Ya vimos que ese es el fase natural del sistema trifásico. Diferencial de omega t. Ya tengo mis dos segmentos, ya nada más me falta la tercera parte que va desde alfa e hasta mi periodo t, límite de mi periodo. Y ahí vuelve a valer E, la FEM, porque otra vez le vuelve a ganar la FEM a mi función. ¿Ok? ¿Y cuánto es mi periodo t? Ya es lo único que me falta plantear para poder derivar toda mi ecuación. Bueno, habíamos visto que para el de 3 pulsos, acá está, para el rectificador de 3 pulsos, pues habíamos dicho que de acá a acá es 2pi. Y como estoy tomando el primer pulso, pues es hasta aquí. Ya habíamos dicho que es 2pi sobre 3.
Entonces ese es mi periodo T que voy a tomar para las ecuaciones que estamos ahorita planteando para el cálculo de la expresión del voltaje de salida en modo discontinuo. Entonces me voy aquí y digo, ok, pues aquí es 2 por pi entre 3. Lo mismo va a ser acá. 2 por pi. Ok. Ya tienes toda tu expresión. Lo único que tienes que hacer entonces ahora es resolver estas integrales. Pues si te fijas aquí están bien fácil la primera y la tercera porque pues E es constante. Y vas simplificando toda la expresión. A final de cuentas, a lo que vas a llegar es a una expresión que es algo así. Voltaje de salida en modo discontinuo es igual a 3 entre 2 por pi por, aquí abro paréntesis, 2 por la función seno de pi sobre 6 más alfa c más beta sobre 2. Esto está multiplicado por otra función seno de beta sobre 2. Todo esto sumado a KE por 2 por pi sobre 3. Esto menos beta. Esta va a ser tu expresión que si te fijas, vamos comparándola con la que vimos para el de 6 pulsos, que ya no la dan en los apuntes. ¿Y qué observamos? Déjame hago un poquito más grande acá. Que son muy similares. Yo tengo 3 entre 2 pi. Para el de 6 pulsos, 3 entre pi por el voltaje línea línea. Ah, perdón, aquí me faltó voltaje línea neutro, desde luego. Espérame. Que si no, no está completa. Por voltaje línea neutro. Ahora sí. Yo tengo 3 entre 2 pi voltaje línea neutro pico para el de 3 pulsos. 3 entre pi voltaje línea línea pico para el de 6 pulsos. 2 por la función seno de todo esto, pi sobre 6 más alfa c beta sobre 2. 2 por la función seno de, aquí es pi sobre 3, en lugar de pi sobre 6. Aquí está una diferencia. Pero el resto es igual, alfa c beta sobre 2, alfa c beta sobre 2, igualito. Por el seno de beta sobre 2, por el seno de beta sobre 2, igual. Más KE, por pi sobre 3 menos beta. Ah, es que aquí es 2 pi sobre 3 menos beta. Y listo. Ya tienes la ecuación para el rectificador de 3 pulsos en modo discontinuo. Esa era toda la complejidad de ese ejercicio. Ya lo demás pues es nada más sustituir valores, ¿no? ¿Sí les quedó claro? Profe, Mande. para ese mismo ejercicio, ¿también se tiene que sacar una fórmula para la corriente o la podemos sacar de la corriente solo con voltaje sobre resistencia? No, la corriente también se te va a modificar.
automáticamente, porque si te fijas, aquí es para el de 6 pulsos, voltaje línea, línea, pico. La corriente para el de 3 pulsos, pues obviamente no puede depender del voltaje línea, línea. Va a depender del voltaje línea, neutro, pico. Entonces te vas a dar cuenta que se modifica en varias partes. Eso ustedes lo tienen que ir derivando, igual como lo hicimos para ahorita el voltaje de salida promedio. Es algo muy parecido, ¿no? Simplemente retomar esta expresión, de dónde viene y cómo la puedes ir obteniendo para el de 6 pulsos. O sea, si quieren se las puedo ir planteando para que ustedes la vayan derivando. En el caso de la corriente de salida promedio, perdón, promedio, este es instantánea, ¿eh? La corriente de salida en modo discontinuo en función de omega t, pues me dicen que va a ser igual a el voltaje neutro pico entre la impedancia, es la ley de Ohm, voltaje entre resistencia, por paréntesis, la función seno omega t sobre 6 más el ángulo de la carga, phi. Okay. Menos KE entre coseno de phi y todo esto hay que sumarle una constante, que voy a llamar AD, una constante en modo discontinuo, multiplicado por E a la menos, fíjate, entre tangente de phi. Esta sería tu expresión para la corriente de salida en modo discontinuo en un rectificador de 3 pulsos. ¿Cómo llegué a esto? ¿De dónde sale todo esto? Pues del análisis del circuito. Me voy yo acá. Bueno, aquí a este. ¿Y qué observo? Piense bien que yo aquí tengo mi voltaje de salida. Y ese voltaje va a provocar una corriente de salida en función de omega t. Bien, pero esa corriente de salida va a tener dos componentes, la forzada y la natural. Es una respuesta forzada y una respuesta natural. Y entonces, yo tengo que ir estableciendo cuando existe este voltaje de salida, que a final de cuentas depende del voltaje línea neutro pico, por una función senoidal, dividido entre la impedancia de esto y la respuesta natural que está provocada por este circuito RL. Si ustedes se fijan. Este circuito RL me va a provocar una respuesta natural. Entonces aquí lo que estoy observando es que en esta parte yo tengo mi respuesta forzada lo voy a poner y de salida en función de omega t y 0f, más esta otra parte
que es la respuesta natural. En función de omega t también. Sí se acuerdan, ¿verdad? De las funciones y las respuestas naturales y forzadas de un circuito RL o RC. Entonces es lo que estoy obteniendo aquí. Entonces ya lo único que tengo que ir planteando es cómo simplificar esa ecuación para llegar a algo equivalente a lo que me muestran acá en los apuntes para la de 6 pulsos. Algo parecido a esto. Vas a llegar a una ecuación muy parecida a esto, pero se te van a modificar varios términos. Eso sí debes de tener cuidado. Ese era el chiste de la tarea. Entonces, ¿cómo determinar? Porque a final de cuentas ese es el único problema realmente a resolver. ¿Cómo encuentras el valor de esta constante AD? Pues con las condiciones iniciales. Y si te fijas en este circuito, vamos a ver mi gráfica. Ahora voy a graficar la corriente, que es la que me interesa que veamos. Okay. Si te fijas, la corriente, por ejemplo, en este periodo de aquí, déjame lo pinto de azul. De aquí hasta acá es un periodo completo. Entonces en esta parte vale 0 y luego empieza a subir de manera senoidal, describe esto y llega otra vez a 0, ¿verdad? Entonces, yo tengo que dividir mi análisis otra vez entre varios segmentos. Entonces digo que de 0 hasta este ángulo, que va a ser alfa C, ángulo de cruce. Pues mi corriente vale 0. Entonces ni para qué me moleste ahí en calcularla, ¿verdad? Y luego, de alfa C a alfa E, mi corriente va a responder a la función senoidal. Entonces, si te fijas, la condición inicial de toda tu ecuación es que en alfa C todavía tu corriente vale 0. La corriente de salida es igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a poner acá. Mi condición inicial es I0D en 0 es igual a 0. Y entonces puedo sustituir este valor y digo, ok, 0 es igual a voltaje línea neutro pico entre Z multiplica medios. La función seno de omega t ya dijimos que vale alfa c, pues entonces sustituyo aquí alfa c más pi sobre 6 menos KE entre el coseno de phi. Y todo esto más AD, que es la constante que quiero determinar, por E a la menos alfa C entre tangente de phi. Esta es tu condición inicial. Y de aquí despejas AD, lo dejas en términos de todo esto, lo sustituyes en tu ecuación original, desarrollas, simplificas algebraicamente y encuentras la expresión para la corriente de salida instantánea, un rectificador de 3 pulsos.
Algo parecido a la ecuación 3.11, con ciertas variaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Les quedó claro? ¿O ya los confundí más? Poquito, sí. Pues lo que pasa es que se acostumbraron a que nada más les aventaba yo las ecuaciones así, y acá en este problema pues ya tienen ustedes que derivar toda la ecuación. Pero pues tampoco es tan complicado. Profe, de las ecuaciones que estaba sacando ahorita, no me acuerdo la verdad de dónde salía pi sextos. En la de 3 pulsos, Sí, profe, ahorita donde estaba haciendo las ecuaciones, ahí en Math, no me acuerdo. de aquí, ¿no? Este valor, Sí, este viene de un desfase natural de los sistemas trifásicos. O sea, hazte cuenta que cuando tú generas un sistema de voltajes trifásico, lo tienes que ir acoplando a la red eléctrica con transformadores. Y entonces esos transformadores te van a representar un desfase siempre con respecto a 0 grados. Ese desfase lo vas a representar si hablas de un rectificador o de un sistema trifásico de voltaje de línea o de voltaje de fase, por pi sobre 6 o por pi sobre 3, dependiendo del cual de los dos estés hablando. Entonces, en este caso, estamos hablando de un voltaje de fase. Entonces, siempre que decimos voltaje de fase, es exactamente igual al voltaje línea neutro. Y cuando decimos voltaje de línea, pues es cuando decimos voltaje línea-línea. Entonces, ustedes nunca van a escuchar a un ingeniero decir el voltaje línea-línea de este sistema. No. El voltaje línea neutro tampoco, rara vez. Siempre decimos voltaje de línea, voltaje de fase. Chécate el voltaje en la fase. Esto estás checando entre línea y neutro. Chécate cuánto vale el voltaje de línea. Entonces vas a medir entre dos líneas de voltaje. A y B, B y C, etc. Y entonces cada una de estos representa un desfase diferente porque estás midiendo con respecto a una referencia diferente. El voltaje de fase lo mides con respecto al neutro y el voltaje de línea con respecto a otra línea diferente, a otra fase. Entonces, ese factor de desfase para el caso de 3 pulsos, perdón, del voltaje de fase es pi sobre 6. Para el de 6 pulsos, pues es pi sobre 3. ¿Ok? Que es lo que tenemos en esta otra ecuación acá. Este de aquí. Pi sobre 3. Porque si te fijas, ahora estamos hablando de un voltaje línea a línea. ¿Sí está claro? sí, profe. Muy bien. ¿Qué otras dudas tienen? Bueno, yo tengo otras dos dudas, profe, en el circuito Snoover. En el snoover. Ajá. Este, ¿Qué dudas tienes ahí? la primera con el MOSFET de que en ORCAD no pude encontrarle ese transistor. El 2SK, el 3742, ¿verdad? Ajá. No, Trata no de sé. buscar un equivalente. Chécate Oh, las hojas de datos y trata de buscar un número de parte equivalente. Porque sí, efectivamente ese lo saqué de acá de Multisim. Entonces no siempre comparten las mismas librerías, ¿eh? Entonces, ¿es el qué? ¿2SK? ¿Más?
Ya no me acuerdo. 3742 creo que es. No, 3746, ¿no? Ya ni recuerdo, a ver. Por aquí lo tengo. ¿Es este snoober o no? 3748. 3748. Entonces aquí está. Es este. Entonces busca en ORCAD, en las librerías, un MOSFET de potencia de 1500 volts de voltaje de bloqueo a 4 amperes. Canal N. Y con eso ya es más que suficiente para poder hacer la simulación y verificar tus cálculos. ¿Ok? ¿Qué otras dudas tienen? Profe, en esa parte del snowbird, Ajá. hasta el último cuando se saca la resistencia, ¿eso cómo se hace? Para calcular la resistencia, Ajá. acuérdate que habíamos dicho que hay un procedimiento relativamente sencillo. Déjenme lo abro. Cuando hicimos el cálculo de un snoober, estaba por acá. Aquí está. Acuérdate que el snoober lo que va a realizar es una función de absorber toda la potencia o toda la energía que almacena la carga, o en este caso el circuito RL, y se va a transferir a tu circuito snoober. Entonces, por eso hacíamos esta expresión de igualdad entre las dos energías. Toda la energía del inductor se va a transferir al capacitor. Al hacer eso encontrabas ya el valor de capacitancia. Y para calcular la resistencia snoober, normalmente lo que se hace es poner el valor máximo del pico de voltaje que va a recibir tu dispositivo. Si no lo tienes o no lo pudiste por alguna causa calcular, lo que puedes hacer de manera ya más conservadora es, ok, ¿cuál es mi voltaje máximo entre drenador y fuente? Entonces busco mi BDS máximo y ese es el que pongo acá. Entre, pues, la corriente pulsada máxima que soporta mi transistor, que a final de cuentas es a quien quieres proteger. Y de esa manera encuentras el valor del circuito snoober. ¿Okay? Perdón, de la resistencia snoober. Entonces, si tú te fijas aquí, en ese número de parte que acabamos de establecer, pues te dice que el valor de voltaje máximo son 1500 volts. Pues ese es el voltaje que puedes utilizar para calcular la resistencia snoober. Normalmente nos vamos a la mitad de ese valor, nunca nos vamos al límite, es lo que yo les decía. Le damos un rango de seguridad para que no vaya a haber ningún problema si por alguna causa llega a sobrepasar algo ese voltaje. Entonces tú puedes decir, ok, pues agarro la mitad, 750 volts. Órale, con eso. Estos 4 amperes que te marca aquí el modelo, estos de aquí, no creas que esa es la corriente pulsada, ¿eh? No, para la corriente pulsada tienes que bajar la hoja de datos. Déjenme, me voy aquí a la hoja de datos. 2. ¿Qué dijimos? 3648. 3748. 748. Entonces yo aquí tengo mi hoja de datos. Aquí está el VDSS máximo, 1500 volts. Y aquí está la corriente pulsada, fíjense. 8 amperes. Esta es la corriente que vas a usar para calcular
La resistencia es Nuber. Entonces es la mitad de ese voltaje, 750, entre la corriente pulsada 8 amperes. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dígame. podemos utilizar el MATLAB para los cálculos. Claro que sí. Lo que tengan a la mano. Gracias. De nada. Mande. ¿Quién más me quería preguntar algo? Yo, para el ejercicio donde tenemos que hacer el de 6 pulsos, este, para saber el cambio de signo, nos ponen una fórmula. ¿Eso se calcula en grados o radianes? Porque la estuve checando con los valores que ya me daba la tabla y no me sale. Entonces no sé qué estoy haciendo mal. Para el cambio de signo, ¿cuál cambio de signo? A ver, recuérdame, ¿en cuál ecuación o dónde? Abajo un poco más. ¿En modo discontinuo o en modo continuo? O Sí, sí, es discontinuo. discontinuo. Aquí están las ecuaciones. Un Ah, poco ya. más abajo. Sí, sí, sí. Cuando haces el cálculo por todo el procedimiento, ¿verdad? Y entonces obtienes esto. Ujú. Ajá. ¿Y Entonces, por cuáles tus ejemplo, le dudas, perdón? meto en qué lo tenemos que sacar en grados o en radianes, porque, por ejemplo, le meto un ángulo cualquiera, el de 19,7421, y en ninguno me sale. Ok, Y inclusive traté de graficarlo, pero no me sale una gráfica, no lo grafica, o me salen valores distintos en la ok. is de salida. Mira, aquí, si tú te fijas, en este ejercicio de los apuntes, todo esto está en radianes. Toda esta expresión que a final de cuentas es la que vas a graficar. ¿Por qué? ¿Cómo sé que está en radianes? Pues de entrada aquí está esto en radianes. Pi sobre 3 es en radianes. El ángulo phi tendrá entonces que estar en radianes. Y sí, si te acuerdas el ángulo phi, ¿cómo lo calculamos? Acá está atrás, en los apuntes. Es que es omega L, 2pi por la frecuencia, etcétera. Esto yo lo traduje en grados eléctricos, pero lo normal es que lo deje en radianes. Si quiero trabajar todo en grados eléctricos, entonces a la hora que aplique esta ecuación, tengo que modificar este valor en su equivalente en grados eléctricos. Alfa C, que calculé aquí, en grados eléctricos, 19,74. Y todo tendrá entonces que ya estar en grados eléctricos, que es lo que se hizo acá. No puedes mezclar grados con radianes, eso es un hecho. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que a ti te puede representar de dificultad? Pues que tú digas, ok, hice esta iteración, empecé en 0, pues es mi ángulo de cruce, 19,74 grados es mi ángulo de cruce alfa C, aquí está, alfa C, y vi que empezó a subir la corriente, empezó a describir la forma senoidal que ya explicamos hace un momento, y luego aquí hay un cambio de signo entre estos dos valores de grados eléctricos. Ah, bueno, ahí te detienes y tomas el valor más cercano a cero que tengas. Cero positivo, ¿verdad? Entonces tú dices, ok, pues 47,74 grados. Vamos a ponerle casi 47,8. Ese va a ser tu alfa E. Y por lo tanto tu beta, como todo está en grados, es esto. Si tú lo dejas en radianes, pues es obvio que este ángulo te lo va a dar en radianes, beta lo vas a obtener en radianes, y a la hora que hagas el cálculo del voltaje promedio, que es lo que hacemos acá,
ya no tienes que volver a transformar esto a radianes, ya está en radianes. Entonces todo esto va a estar directamente en radianes. Alfa C, beta. Y a final de cuentas tienes que llegar a obtener el mismo resultado, sea en grados o sea en radianes. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces nada más tener cuidado si todo lo vas a manejar en grados eléctricos o en radianes. Y con eso ya no debes de tener mayor dificultad a la hora de hacer los cálculos. ¿Qué otra duda tenemos? Oiga, Doc, siguiendo con eso, ¿le puede subir poquito? Sí, cómo no. Bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, la otra. Ahí. Entonces, a lo que tengo entendido, el valor de abajo de la tabla se van sustituyendo en esa ecuación, ¿verdad? En la que En tiene todo omega al t, final. sí. Aquí Es, siempre, donde tengas omega t, ajá. ahí vas sustituyendo el ángulo. Aquí también. Y obviamente aquí. Entonces, miren, fíjense, es algo como lo que yo tengo por acá. Ahí está. Este es un ejemplo. Yo tengo aquí el cálculo para la forma de onda de la corriente de salida. Y me lo hago un poquito más grande. Entonces, si te fijas, aquí yo le estoy dando valores a omega t, que le estoy llamando X. Le pueden llamar X, no necesariamente tienen que dejarlo en omega t, pero bueno. Aquí está. Aquí tengo X y aquí tengo X. Phi ya lo tengo definido. La FEM también. Mi voltaje línea a línea. KE. Todo ya está definido. La impedancia Z. Entonces, lo que voy a hacer es decirle a MATCAD o a Excel o a quien tú quieras, MATLAB, lo que estés usando, le voy a decir, ok, empieza desde 0 radianes hasta 10 pi radianes. ¿Te fijas que yo todo lo estoy manejando en radianes? Y aquí está. Mi forma de onda es esta, que es algo que yo me esperaba que tuviera en un modo continuo. Déjame, voy a... Este es otro. Creo que ya lo cerré. Este. Ok. Entonces, si te fijas, este es en modo discontinuo. Y si yo me paso a modo continuo, vamos a bajarle el voltaje. 100 volts. Es lo que le estoy poniendo acá, si te fijas. Son 100 volts la FEM. Entonces aquí está. 100 volts la FEM. ¿Verdad? En eso, ajá, ¿te fijas? Ahí está. La forma senoidal. Igual a la que estoy obteniendo acá. Ay, Dios. Perdón. Obviamente las unidades acá las tengo que ajustar, ¿verdad? Porque aquí me están dando desde 143 hasta máximo 170 amperes. Acá me está dando valores negativos, tengo que verificar mis ecuaciones para confirmar que efectivamente mis unidades de corriente correspondan. Pero la forma de onda, que es lo que me interesa en el cálculo de estas expresiones, pues aquí la tengo. Es una suma de senoidales con exponenciales y todo este rollo. ¿Sí está claro? Es que preguntaba porque... mire, ¿se puede ir a la diapositiva, por favor? Sí, cómo no. Espérame, déjame ir cerrando porque Sí. no guardes. Yo al momento de hacer un ejercicio compruebo el que usted hizo para ver que sí lo tenga como que en bien la calculadora. Ajá. Pero
ahorita me estoy dando cuenta que creo que lo que me equivoqué fue que yo no puse la parte de antes del igual. Yo solamente ponía lo que está después del igual y nunca me daba lo de la tabla. Yo creo que por eso no me daba. Antes lo del igual, ¿en dónde? ¿En qué Sí. parte? ¿En qué parte? Acá abajo ya ve que está corriente y luego WT igual a 325. Abajo. Esa parte sí es importante, ¿no? Lo que está antes del igual. ¿O no? Sí, pues es la función. Sí. O sea, aquí lo que te está diciendo es que esta función se describe por toda esta ecuación. Entonces, si tú no pones esta función, nada más das esto, pues sí, sustituyes aquí un valor en omega t, ¿verdad? Vamos a suponer que le pones 20 grados eléctricos. 20 aquí y 20 acá, que son donde se sustituye. Pues vas a encontrar un valor puntual, específico. ¿Y a qué corresponde eso? Pues a una corriente en modo discontinuo, exactamente en el punto de 20 grados eléctricos. Vamos a suponer que te dio 1 ampere. Pues lo graficas y es un solo punto sobre tu gráfica, pero te faltan un montón de puntos más. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues dejar toda la función para graficar esa función con respecto a omega t o a x que yo le dije que es. Entonces, esta es tu variable que vas a estar sustituyendo en los ángulos. Y empiezas obviamente desde 19.74. Y le empiezas a incrementar el valor de la variable. ¿Ok? Ok, ya más o menos veo. Otra duda, ya que estoy de preguntón. Vale, adelante. Déjele. Mire, por ejemplo, en el inciso B del primer ejercicio, nos Ajá. dice con el rectificador de 3 pulsos que tenemos que ponerle una carga de un banco de baterías con R, L y E. Pero de ejemplos con R, L y E, únicamente vimos con 6 pulsos. ¿Se hace igual que el de 6 pulsos, nada más adaptando las fórmulas, o se hace diferente? Tú estás hablando de este inciso, ¿verdad? Del inciso B, sí. Le digo, Ok. porque no vimos ejemplos con R, L, E con 3 pulsos, nada más con 6. Ah, sí, es lo que estábamos haciendo ahorita, derivar toda la expresión para el modo discontinuo, en caso de que esté en modo discontinuo, o para el modo continuo, si es que estás en modo continuo, pues es aplicar nada más directamente esta expresión de acá, que ya la teníamos lista. ¿Dónde está? Acá. El de 3 pulsos. Ahí está. Si estás en modo continuo, no te la quiebras. 3 pulsos es esta ecuación para el voltaje de salida promedio. Oye, pero tiene una carga RLE. Ok, entonces tú tienes aquí tu voltaje de salida promedio que se va a inyectar a una resistencia, un inductor y una FEM. ¿Verdad? Tu mentada carga RLE. Y quieres calcular la corriente promedio. Pues una ley de Ohm. ¿Por qué? Porque el inductor nosotros lo vamos a ignorar. Es corriente directa, acuérdate. O casi corriente directa. Entonces es un cortocircuito. Entonces es como si no existiera el inductor y mi corriente de salida promedio entonces va a ser igual al voltaje de salida promedio que ya calculé gracias a la ecuación 3.4 menos la FEM entre la resistencia. Y listo. Ah, ok. De hecho, ya me acordé que sí ya había explicado lo de la derivada. Perdón, se me fue el avión. Muchas gracias. Sí, de nada. La bronca está cuando ya es modo discontinuo. Ahí sí te tienes que venir a esta ecuación que sacamos acá, toda esta expresión, encontrar I0 en función de omega t,
simplificar esto, pues, calcular esta expresión, simplificarla y tratarla de dejar para que ya nada más vaya sustituyendo donde tengas omega t. Y entonces ahora sí, obtener la expresión que te define tu corriente a partir de un ángulo de cruce y que puedas determinar tu ángulo de extinción. Para que entonces sí puedas calcular tu beta, que es alfa E menos alfa C, y que este beta es el que necesitas aquí, y acá, y acá. Y con eso ya calculas voltaje de salida promedio y la corriente de salida promedio exactamente de la misma manera que lo acabamos de hacer ahorita, con la ley de Ohm. ¿Sí les queda claro? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tienen? Yo tengo una duda. Mande, adelante, dígame. Bueno, es que me surgió ahorita para Ajá, definir un modo de conducción, ya sea continuo o discontinuo. ajá. Según, según lo que yo recuerdo es que se tomaba en cuenta la gráfica de la FEM y de FIN para saber si Era. estaba en modo continuo o discontinuo, pero yo en mis cálculos, en lo que yo llevaba ya calculado en los dos problemas, saqué que en el inciso B era continuo y en el 2 también era continuo, pero ahorita me estoy dando cuenta que me equivoqué. ¿Me podría volver a explicar para...? Mm, hay que revisar cómo hiciste tus cálculos, porque si te fijas aquí en el ejercicio, pues nos están dando todo, ¿no? Voltaje y corriente promedio, si la carga es 10 ohms, pues normalmente aquí es prácticamente seguro que es modo continuo. Acá Sí, en el modo, perdón, en el inciso B hay que verificar sobre todo si esta FEM en algún momento no llega a sobrepasar el voltaje de salida del rectificador de 3 pulsos. Entonces, si te fijas, vamos haciéndolo así rápidamente. Vamos viendo los datos que tenemos. Me dice que es voltaje de línea. Entonces me están dando voltaje línea RMS igual a 400 volts. Y lo que yo necesito es el voltaje línea neutro. Ok, voltaje línea neutro con respecto al voltaje línea, pues es voltaje línea RMS entre raíz de 3. Ay Dios. Cerrar todo. ¿Verdad? Entonces tu voltaje línea neutro RMS está dando como 231 volts. Pero no requieres el línea neutro RMS. Para poder verificar en esta gráfica, perdón, en esta no. En esta gráfica, CAE te dicen que tiene que ser voltaje línea neutro. Ok, pues entonces, voltaje línea neutro pico es igual a voltaje línea neutro RMS por raíz de 2. A 326.6. Ya tienes tu voltaje línea neutro. Ya puedes calcular entonces CAE entre voltaje línea neutro pico. La FEM, acabamos de decir que es 270. Entonces aquí le voy a poner en 270 volts. Esto cae, está dando de 0.83. Te vas a este gráfico y dices, ok, ¿dónde está mi 0.83, por ejemplo?
Ah, pues está aquí abajito. ¿Y qué ángulo de la carga tienes? Pues el que tengas. ¿Te fijas? Desde 0 hasta 90, estás en modo continuo. Pues entonces, si no nos equivocamos en los cálculos, porque lo acabo de hacer así a lo rápido, estás en modo continuo. Y es válido que apliques entonces la ecuación, la 3.8, si mal no recuerdo. ¿Cuál dijimos? ¿Ok? Ah, sí, sí, pues es que esa era mi duda. Todo, bueno, lo que hizo lo tenía bien, nada más que me equivoqué al momento de calcular el coeficiente, Ajá. porque ya ve que lo hizo bueno, ese lo hicimos en el ejemplo de 6 pulsos, entonces yo dividía la, la E entre el voltaje línea pico. Ah, sí, pero acá es 3 pulsos. Ajá, sí, Entonces no, no va a ser el mismo valor. sí, pero pues de todas formas sigue siendo, bueno, me equivoqué en eso, pero de todas formas sigue siendo continuo. Ajá. Sí, si no nos equivocamos en el cálculo, sigue siendo continuo. Ajá. Sí, y también así le hice en el 2 y también según yo me salió continuo porque calculé, calculé primero la línea, voltaje línea neutro RMS y luego el pico y luego el línea pico, porque ahí sí ocupamos línea pico y pues me hice bueno, me Ok. ubiqué en la tabla y también me Ajá. salió que es continuo, porque cae según mis cálculos me salió 0.58 y Ajá. pues ya entra en cualquier grado. Sí, con 0.5 con mayor razón entra en modo continuo. Ujú. Sí, solamente que ahorita, Estás hasta por acá abajo, entonces ni siquiera salió en la gráfica. Seguro que es modo continuo. ajá, y me confundí porque pues empezaron a hacerlo de discontinuo y por eso Sí, lo que pasa entonces, es que cuando se me hace raro, se me hace que sí da un modo discontinuo, porque sí me acuerdo que lo puse así medio complicadón para que se entretuvieran haciendo el cálculo, pero necesito verificar, porque ahorita como lo hicimos a la carrera, no sé si está exactamente igual. Profe, bueno, Mande. yo lo comprobé con la fórmula que tiene ahí Ajá. y, y pues cae si sale mayor ay, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, la fórmula que pone ahí. Y eso Sale nos más grande dice, de punto 82.7, ¿verdad? o sea, si cae es mayor, es discontinuo, ¿sí? Sí, o sea, hazte de cuenta que tienes que ir viendo cuál es tu ángulo de la carga. Entonces, por ejemplo, si tú estás aquí en 10 grados eléctricos y tu KE te da punto 84, es este punto de aquí. Entonces estás en modo continuo. Pero si ya te da mayor a punto 920 y tantos, por ejemplo, te da punto 94, que estaría por acá, ya estás en modo discontinuo. Entonces ya no Bueno, puedes porque, aplicar la fórmula así tal cual. bueno, se puede ir a donde está esa fórmula, donde La- nos dice si es continuo o discontinuo. es esta de aquí. Si tú graficas esta fórmula, te da la curva roja. ¿O cuál dices tú? Es una diapositiva un poco más arriba o abajo, no sé, arriba. No, entonces es abajo, Es esta. más abajo, ahí, La 23. Ay. La 23. 26, Sí, ahí, no, ¿dónde estaba? Sí. es ahí, dice que, bueno, ya sacamos nuestro valor de KE, un ejemplo Ajá. que a mí me haya salido de 0.77. Sí. Entonces dice, y al momento de aplicar esta fórmula que está al siguiente lado, que es el voltaje de salida instantáneo, me sale 0.037. Entonces, mi KE es mayor, por lo tanto es discontinuo. Si puedo utilizar esa fórmula, entonces. Si es discontinuo, sí tienes que usar esta.
La No, para saber 3.10. si es continuo o discontinuo. ¿O cuál? Es que no entendí. La de 3.9. Ajá, la 3.9, ok. Ajá, esa es base para saber si es continuo o discontinuo. Así es. ¿Cuánto te dio todo esto? El lado Eso derecho me de la dio desigualdad. 0.037. 0.037. Ajá. Ah, caray, muy pequeño, ok, casi cero. Y del otro lado, ¿Y CAE cuánto te dio? 0.477. Ok. Eso quiere decir que es discontinuo. Así es, porque te dice, para que sea modo discontinuo, CAE tiene que ser menor a lo que te está dando. Pues, ahí tienes que revisar este cálculo, se me hace muy pequeño. Sí. Pero bueno, si CAE es menor a esto, entonces estás en modo discontinuo y tienes que aplicar estas ecuaciones. ¿Sí? O lo que es lo mismo, ¿esta ecuación de dónde sale? De acá. Esto. Date cuenta que es exactamente la misma ecuación. Sí. Entonces te vas a tu ángulo de la carga, checas cuánto te está dando CAE, punto 400 y cacho, está por acá abajo, ya ni siquiera sale en la gráfica porque pues, se supone que estás en modo continuo. Si fuera menor, entonces sí estarías en modo discontinuo por acá en alguno de estos puntos. Pero sí tienes que verificar esto, pues te está dando casi cero. CAE siempre te va a dar mayor que cero, de acuerdo a los datos. Entonces estás en modo continuo. Y por ejemplo, esa ecuación se puede utilizar para comprobar tanto para 6 y para 3, bueno, para 6 sí se puede, pero para 3 pulsos o también Sí, varios. sí, nada más que necesitas modificarla, ¿eh? O sea, porque Okay. acuérdate que aquí está el pi sobre 3. Es que quizá por eso lo veo distinto, porque yo también lo tenía así, pero también había calculado el valor de CAE con el voltaje línea pico. Y hasta Ya. ahorita lo estoy cambiando porque es el voltaje línea neutro pico para 3 Sí. pulsos. Sí, y tienes que cambiar que en lugar de pi sobre 3 es pi sobre 6, Ajá. ¿verdad? Y ya en base a eso, vas a tener la manera correcta para la expresión de CAE en función de phi y verificar si efectivamente estás en modo continuo o discontinuo. Pero, ¿Cómo lo confirman? Ay. Graficando, obviamente, ese valor. Uh-huh. ¿Sale? Oiga, ahí pi sobre 3 es el desfase para 6 pulsos, ¿verdad? Y pi Sí, esta sobre... es la ecuación para 6 pulsos. No necesariamente es la misma para la de 3 pulsos. Acuérdense que para 3 pulsos el desfase es diferente. Voy a checar de todas formas mis cálculos, pero Ajá. según, bueno, más o menos me salió lo mismo que usted Ok. ahorita. Entonces, pero los voy a checar de todas formas a ver si es continuo o discontinuo. Otra Muy vez. bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya están listos para el examen, pues. No. Sí, ya, No, no profe. se siente. No, es que, bueno, por ejemplo, si está en continuo, pues está sencillo, ¿no? Pero ahorita que dijo todo eso de, De discontinuo, sí. ajá, de modificar la ecuación y no sé qué tanto, pues no. Y luego es que, por ejemplo, yo estaba haciendo mis simulaciones Ajá. y bueno, No te sí daba. coincidían algunas, pero por ejemplo en el inciso B, pues que Ajá. a lo mejor es porque lo calculé mal eso, porque me daba variación de 20 volts, o sea, uno me salía 320 y no, 540 y en la simulación me daba 20 menos y dije, no, pues no, eso no está bien. Sí, cuando te dan ya diferencias mayores a lo que normalmente te quitan los diodos para conducir, que son máximo 2 volts por diodo, ya sospecha de tus cálculos. O sea, ahí tienes que volver a revisar.
Si te da una variación, por ejemplo, para el de 3 pulsos, que te dé una variación entre 0.5 y 2.5 volts, estás correcto. O sea, eso ya lo puedes asumir que es parte de un resultado correcto porque los diodos siempre te tumban algo de voltaje. Ujú. En el caso de 6 pulsos es diferente. Son 2 diodos los que te van a estar conduciendo a cada rato. Entonces, a lo mejor puedes tener variaciones desde 0.5 hasta 5 volts y se puede considerar todavía normal. Ya más arriba ya no. Ya no lo puedes explicar con la simple caída de los diodos. Tienes que volver a revisar todo tu procedimiento, tus cálculos y verificar que tu simulación, que es la que se supone que te aproxima más a la realidad, coincida con lo que estás obteniendo numéricamente. Y eso, en la simulación también se puede sacar de la misma manera que sacamos el voltaje eficaz, creo, el RMS. Sí, claro. También se puede con la corriente, igual seleccionándolo igual, ¿verdad? Sí, hazte de cuenta. Tú aquí tienes la forma de onda de la corriente Ajá. y tú le dices a Multisim, calcúlame la corriente eficaz. Bueno, entonces te vas aquí, en ese transitorio, salida, y le vas a poner, añadir una expresión, RMS. ¿Dónde está RMS? Aquí está. RMS, copiar la función a la expresión de la corriente de salida, IPR2, copiar la variable a la expresión, y te fijas que te queda esta. Ujú. RMS de IPR2. Y ya te la añadió. Aquí está. Le das correr. Y entonces te fijas que ahí te grafica las dos. Ujú. La instantánea, que es la roja, y la RMS, que es la azul. Entonces ya nada más dejo la RMS y la mido con mis cursores. Me desplazo. Pues puedo decir que por ahí. Le digo que me lo ponga el punto donde lo estoy midiendo. Aquí con esta función de acá. Add data label.cursor. Y listo. Me dice, pues ¿sabes qué? En el punto 15.25 milisegundos, tu corriente RMS vale 162.8 amperes. Eso es. Quiero meter esto en mi reporte. Ok, le pongo copiar gráfico. Me voy a mi reporte y pego el gráfico. Entonces te fijas que te aparece ya aquí el punto que pusiste que marcara. En ORCAD es un poquito diferente, pero también te da la misma opción de poder representar los puntos sobre la gráfica. ¿Ok? Sí, sí, gracias. Sí, de nada. ¿Ya no tienen preguntas? Creo que no, ¿verdad? Muy bien, pues ya están listos, listas. Oiga, profe, Entonces, sí, ya. Si les parece, pues el examen lo podemos hacer ya la próxima semana, el martes, ¿cómo ven? Sí, oiga, profe. profe, ¿no me daría chance por decir de hacer los problemas y si nos surgen más dudas, el viernes no nos podemos ver un ratito a la hora que se supone tenemos laboratorio? Sí, si quieren, lo que podemos hacer es, vamos, déjenme nada más detengo la grabación.